Bienvenidos al último tutorial sobre el videojuego Supremacy 1914 y su aplicación en el aula. En este caso lo que veremos será el cuaderno final en el cual van a recoger toda la serie de consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial y las diferentes misiones que se van entregando al alumnado según va transcurriendo el tiempo de la actividad en el aula. Veremos qué tres tipos de misiones hay y luego la ceremonia final, las condecoraciones y el diploma que recibirán. Comenzamos con la primera misión en esta explicación de los materiales. Obviamente iría impresa en un folio envejecido y veríamos en primer lugar este telegrama de la Western Union con la firma de Woodrow Wilson, en el que vemos el hecho de la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y entonces se pregunta al alumnado qué ha sucedido, por qué un país hasta ese momento neutral pues decide entrar en la guerra, y de esa manera pues poder registrar en esta misión lo que ha sucedido para que los Estados Unidos se incorporen en el bando vencedor de la Primera Guerra Mundial, y de esa manera pues vayan viendo cómo varía la guerra, las fuerzas dentro de la guerra con la entrada de un nuevo país. Esta segunda misión serviría para completar la actividad del cuaderno, en la cual tienen que generar una carta desde las trincheras. Empezaríamos con la lectura de este artículo de la Vanguardia y con una visualización en realidad virtual de una recreación original de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. También tendrían más material fotográfico del Museo Imperial de la Guerra del Reino Unido, en el cual pues se les da unas pequeñas imágenes, unos pequeños textos sobre ciertas cosas que suceden en esas trincheras. Y como tercera y última misión extra, que como digo aparecen en esos momentos de las clases, al principio aparece un paquete en el cual pues llegan los sobres para cada una de las naciones, es esta misión sobre las alianzas en la Primera Guerra Mundial. También otro texto periodístico en el que se habla un poco de la Triple Alianza, Triple Entente, y cómo van cambiando las fuerzas a lo largo de la contienda. Y posteriormente pues vemos un poco primero contenidos conceptuales a través de un mapa, y después algo de contenido más procedimental, 4 preguntas, unas de empatía histórica, otras ya más del juego, más vinculado al juego, y en ellas pues ver cómo ha sucedido tanto en el juego como en su momento en la Primera Guerra Mundial ese intercambio de fuerzas y esos cambios en las alianzas para la solución del conflicto bélico. En este caso, este sería ya el último cuaderno, la última actividad completa a realizar dentro de este Supremacy 1914, y sería un documento en el cual tienen que recoger lo sucedido en el último año de la guerra, en los últimos momentos, en las negociaciones del armisticio y los tratados de paz. En primer lugar, pues veríamos de diferentes periódicos en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, en la cual vamos viendo cómo fue tratado en España ese armisticio de 1918, teniendo en cuenta que España era un país neutral. Posteriormente vemos un poco los conceptos geográficos, los cambios en diferentes países, diferentes escenarios, y sobre todo también en los cambios en los nombres, en las denominaciones de los diferentes imperios y los diferentes territorios. Empezamos con los tratados, en este caso el Tratado de Versalles, con fotos originales, por qué se denominó así, cuándo sucedió. Lo que sucedió en ese espacio lo tratamos en clase, y entonces ahora entra un poco el sentimiento de cómo se sentirían ellos, tanto siendo los derrotados o siendo los vencedores en esos acuerdos, cómo tratarían ellos las diferentes consecuencias de esa firma de diferentes tratados. Y luego veríamos las consecuencias económicas, morales, consecuencias territoriales y militares del Tratado de Versalles. También trataríamos un poco otros tratados
tratados, no solo el tratado de los vencedores contra el Imperio Alemán, sino otros tratados que se dieron en esos años sucesivos a la Primera Guerra Mundial. Y por último hablaríamos de la Sociedad de Naciones y su repercusión en la actualidad con la Organización de Naciones Unidas, creada después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego pues simplemente la misma contraportada para los derechos de 1914 y Britro Labs. Os dejo también una serie de periódicos, de portadas ya extraídas de periódicos de diarios españoles de los días sucesivos a ese 11 de noviembre de 1918, en los cuales se va tratando el tema del armisticio. Tenemos el Correo Español, tenemos el Fígaro, también estaría El País, El Globo, El Liberal, El Imparcial, por tanto diferentes materiales que nos sirvan a la hora de hacerles ver cómo se trató ese fin de la guerra en nuestro país. Vistas todas estas actividades, llegamos al momento de las condecoraciones y obviamente para ello pues hay que ponerse un uniforme militar, las condecoraciones como líder de la actividad y luego ellos recibirán una serie de pequeñas medallas y además este diploma, un diploma en el cual pues se les da las gracias por el trabajo realizado para las diferentes naciones y los servicios de espionaje y que lleva la rúbrica, las firmas de las 7 potencias más importantes de esta gran guerra, esta Primera Guerra Mundial. Espero que os haya gustado todo este material, todo este transcurso de Supremacy 1914 en el aula, que os sea útil. Tenéis todos los materiales a vuestra disposición para descargar en la página web y cualquier comentario, sugerencia, innovación que se pueda hacer para este proyecto será bienvenida. Podéis escribir en los comentarios de aquí de YouTube o en el blog o contactar a través del email. Muchas gracias por vuestra atención y cerramos un nuevo Cuaderno Heródoto.